Colin no podía creer lo que acababa de pasar. Minutos antes, una espada le había partido el cráneo en dos, pero no solo no murió, sino que se recuperó por completo, como si nada, y además, adquirió el poder de la inmortalidad. Sin embargo, al despertar, descubrió que toda su tribu, cientos de personas, ya había sido masacrada, y su amada esposa, Moya, había sido cruelmente colgada en una cruz. Desde ese momento, Colin se convirtió en un alma perdida que solo vivía por venganza. Durante siglos, vagó por el mundo en busca de sus enemigos, hasta que, finalmente, hoy, miles de años después, encontró una pista. Al mismo tiempo, varios monstruos devoraban humanos, cuando quedaron atónitos al ver a un hombre caminando directamente hacia ellos. Al ver que su próxima presa se entregaba sola, los monstruos estaban encantados, pero en un abrir y cerrar de ojo, las espadas cortaron el aire, y la hoja de Colin destrozó a cada uno de ellos. Justo entonces, una figura sombría apareció desde la oscuridad, con una motosierra en las manos. Era nada menos que el líder de los Ghoul, pero el rostro de Colin se llenó de decepción. Ese no era el enemigo que buscaba. El Ghoul, furioso por su desprecio, lanzó un ataque salvaje, pero Colin, sin esfuerzo, lo decapitó al instante. En ese momento, una oleada de energía vital brotó del cadáver del Ghoul como un torrente, y Colin absorbió hasta la última gota. Esa explosión de poder no pasó desapercibida para un misterioso hombre, que observaba desde lo alto de una torre lejana. Al día siguiente, Colin cruzaba solo un puente derrumbado, junto a un portaaviones medio hundido, testigos de una era perdida y de la caída de la civilización. Con la cabeza del Ghoul colgando de su cinturón, Colin llegó a la ciudad para reclamar una recompensa, pero fue rodeado por los guardias en la entrada. Uno de los soldados le dijo: «Una persona poderosa dentro de la ciudad quiere verte». La ciudad estaba en ruinas y en silencio, sus calles cubiertas de esqueleto. El soldado explicó que una plaga había azotado el lugar recientemente, y sin vacuna, la muerte era segura. Tras conseguir la información que buscaba, Colin eliminó a los dos soldados sin dudar, y desapareció. Mientras tanto, una mujer llamada Dahlia lo había seguido en silencio hasta una taberna. Su entrada no pasó desapercibida. Todos los hombres voltearon a mirarla. Uno se atrevió a ofrecerle dinero, esperando hacer trato, pero para sorpresa de todos, Dahlia sacó un puñal y se lo puso justo donde más duele. Su mirada intimidante hizo que el tipo saliera corriendo. Entonces, Dahlia se acercó lentamente a Colin, y para su asombro, su rostro y su voz eran idénticos a los de Moya, su esposa muerta. Poco a poco, el rostro de Dahlia comenzó a mezclarse con los recuerdos de Colin, y fue arrastrado por un torrente de memoria. Era la noche de su boda con Moya, pero también el inicio de su cuenta regresiva hacia la muerte, porque al día siguiente, lideraría a su tribu en una batalla imposible contra el gran ejército romano. Colin sabía que no tenían oportunidad, pero eligió luchar por honor y orgullo. Moya no soportaba verlo marchar hacia una muerte segura, así que, mientras él bajaba la guardia, lo drogó y lo dejó inconsciente. Luego, por su cuenta, fue al campamento del comandante romano, Marcus. Le ofreció su cuerpo a cambio de la vida de su pueblo y de Colin, pero Marcus se negó. Entonces, Moya tomó una decisión desesperada: asesinarlo. Sacó un puñal oculto, y lo apuñaló una y otra vez en el pecho. Marcus cayó al suelo, pero cuando Moya intentó escapar del campamento, lo increíble sucedió. Marcus volvió a aparecer, sin un solo rasguño. Como castigo, Marcus la ató a una cruz, y la obligó a presenciar la destrucción de su tribu. Los gritos, el fuego, la masacre, eso hizo que Colin, aún drogado, recuperara el conocimiento. Pero su cuerpo estaba débil, sin fuerza, y antes de poder moverse, una viga cayó sobre él. La masacre romana duró toda la noche. Cuando Colin salió arrastrándose de entre las cenizas, todos estaban muertos, y su querida Moya seguía colgada en la cruz, sin vida. En una sola noche, Colin lo perdió todo. Ahora, frente a Dahlia, Colin se quedó paralizado. ¿Cómo podían dos personas parecerse tanto? Pero antes de que pudiera responder esa pregunta, una alarma aguda lo sacó de sus pensamientos. Sin opciones, Colin tuvo que seguir a Dahlia y huir del lugar. Juntos, cruzaron un túnel de metro inundado, hasta llegar a un asentamiento subterráneo oculto,
un refugio para civiles oprimidos. Pero la situación ahí era crítica. Una grave escasez de recursos y medicinas había llevado a la gente a la desesperación. Dahlia llevó a Colin a su habitación. Intentó ofrecer su cuerpo a cambio de su ayuda. En esta ciudad ahora azotada por un virus descontrolado, personas como ellos, sin identidad ni estatus, no tenían forma de conseguir la valiosa vacuna. Pero con la ayuda de Colin, tal vez existía una esperanza. Sin embargo, Colin no quería involucrarse, solo tenía una cosa en mente, venganza, y abandonó el refugio. Pero en ese instante, al levantar la vista hacia la enorme pantalla, una tormenta de furia estalló dentro de él. Incluso después de 1000 años, lo reconoció al instante. Marcus, el hombre que había masacrado a su tribu y a su esposa. Y ahora, Marcus era el gobernante de la ciudad. Colin perdió toda noción de razón. Los recuerdos inundaron su mente. Se infiltró en el campamento de Marcus disfrazado. Marcus también pareció sentir su presencia, y decidió darle a Colin la oportunidad de vengarse. Se enfrentaron en un campo abierto, pero Colin no era rival para él. En solo 2 movimientos, Marcus lo venció con facilidad. Para sorpresa de todos, el caballo de Colin llevó su cuerpo sin vida directamente hacia una tierra sagrada. Marcus lo siguió de cerca, pero dentro de ese terreno sagrado, estaba prohibido pelear. No le quedó más opción que retirarse. Con el paso del tiempo, ocurrió algo inesperado. Las heridas de Colin comenzaron a sanar. Un rayo cayó del cielo, y abrió los ojos. Aún aturdido, Colin fue recibido por el alma de un anciano que habitaba el santuario. El espíritu le reveló que Colin pertenecía a los inmortales. Mientras no le cortaran la cabeza, jamás moriría de verdad. Y Marcus también era uno de ellos. Consumido por la sed de venganza, Colin aceptó unirse a Dahlia. Ella lo llevó a lo más profundo de la fortaleza de Marcus. La misión de Colin, ayudar a robar la vacuna del virus. Pero en el camino, se cruzaron con Joy, del refugio. Joy insistió en acompañarlo. El tiempo era limitado, así que no les quedó más remedio que aceptarlo. Pero entonces, la alarma del reloj de Joy sonó de repente. Eso despertó a un cocodrilo mutante que estaba al acecho. Los 3 salieron corriendo, pero Dahlia resbaló y cayó al agua. En ese momento crítico, Colin se lanzó al agua y de un solo tajo le cortó la cabeza al cocodrilo. Siguieron adelante hasta llegar al castillo de Marcus. Frente a los soldados patrullando la entrada, Colin desató un ataque total. Rápidamente lograron abrirse paso hacia el laboratorio. Pero justo cuando empezaban a recolectar las vacunas, descubrieron algo impactante. El virus mortal que devastaba la ciudad había sido creado artificialmente. Al intentar escapar, Colin se detuvo. Una puerta dorada gigantesca comenzó a abrirse lentamente. Colin lo sintió. Marcus lo esperaba del otro lado. La sed de sangre ardía en los ojos de Colin. Entró solo al ascensor. El elevador subía lentamente por la torre dorada, mirando hacia la ciudad destruida abajo. Su mente volvió al pasado. Hace 2000 años, Colin lideró a sus tropas contra el ejército romano, pero cuando enfrentó al imponente Marcus, fue derrotado. Por suerte, sus compañeros lo rescataron a tiempo. Desde ese día, donde Marcus iba a la guerra, Colin lo seguía. Este ciclo mortal se repitió por casi 1000 años. Colin lo persiguió por todo el mundo, esperando la oportunidad para vengarse. Cada vez que moría, resucitaba, y cada vez volvía a levantarse para seguirlo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, sus caminos volvieron a cruzarse en el campo de batalla. Y ahora, Colin tenía un presentimiento poderoso. Todo estaba a punto de terminar. Mientras tanto, en la azotea, Marcus observaba a su guardaespaldas, Kiala, en plena acción. Ella sacó 3 agujas plateadas de su pierna y las lanzó con precisión letal, atravesando el cuerpo de su oponente y matándolo al instante. Marcus sintió la presencia de Colin en el castillo y llamó a Kiala para que lo acompañara a recibir a su viejo amigo. Ese viejo amigo que lo había estado persiguiendo por 2000 años. Colin seguía siendo igual de insolente. Fue directo hacia él, pero Marcus esquivó todos sus ataques con facilidad. Más que una pelea, parecía un reencuentro entre viejos conocidos recordando viejos tiempos. La batalla se extendió desde el interior del castillo hasta el techo. En medio del combate, Colin resbaló accidentalmente y cayó desde lo alto. Dahlia, creyendo que había muerto, se dio la vuelta para irse, pero Colin la sorprendió al agarrarla de repente. Dahlia lo llevó de regreso a su escondite. En la mente de Colin apareció nuevamente el anciano de cabello blanco, recordándole que el odio lo había consumido. El espíritu de Moya lo había seguido todo ese tiempo, pero él nunca lo notó.
Su corazón solo albergaba venganza, lo que le impidió ver todas las oportunidades de reencontrarse con su amada. Colin despertó sobresaltado. Miró a Dahlia con tristeza en los ojos. En la ciudad, la gente le agradecía por haber traído el antídoto. Estaban listos para lanzar un ataque contra Marcus y recuperar su ciudad. Colin también decidió unirse a la batalla. Después, Colin buscó a Dahlia, dándose cuenta de que en su obsesión por la venganza había olvidado a su gran amor. Le pidió perdón, y Dahlia lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo indicaba que Dahlia era la reencarnación de Moya. Se abrazaron como si el tiempo no existiera. Cuando Dahlia se quedó dormida, Colin salió lentamente de la habitación. Todos se reunieron en el campamento de Marcus. Kiala llegó en helicóptero, disparando sin descanso contra Colin. Él, con agilidad, blandió su arma y destruyó a los robots que lo rodeaban, usando luego las balas para encender unos barriles de petróleo cercano. Pero Kiala no se detenía. Justo cuando creía que tenía la ventaja, Dahlia apareció y acribilló el helicóptero con una ráfaga de disparos. El helicóptero se estrelló y Kiala quedó herida entre los escombros. Sin embargo, logró despertar. Dahlia le pidió a Colin que fuera por Marcus mientras ella se encargaba de los robots restantes. Colin llegó al último piso, donde vio a Marcus a punto de liberar un gas tóxico. Intervino de inmediato, esquivando los ataques y tratando de evitar la catástrofe, pero Marcus lo apuñaló. El gas comenzó a esparcirse por todo el castillo. Las palomas infectadas caían del cielo, llamando la atención de Dahlia. En ese momento de distracción, Kiala la atacó por la espalda. Con su último aliento de fuerza, Dahlia le metió una granada en la boca a Kiala y se despidió con lágrimas de Colin. Colin, herido en el suelo, sintió la voz de Dahlia. Lentamente se puso de pie, preparándose para el enfrentamiento final con Marcus. Tras ser herido, el cuerpo de Marcus liberó una energía descomunal. La explosión arrasó con el castillo y todo a su alrededor, pero al mismo tiempo, esa energía dispersó el virus que había azotado la ciudad. Los sobrevivientes salieron a las calles celebrando haber superado el desastre. Aquella venganza de 2000 años, por fin había llegado a su fin. Sin embargo, a pesar de haber ganado, Colin no sentía alivio. Sus ojos estaban vacíos. En su búsqueda de venganza, había perdido a la persona que más amaba. Lo había perdido todo.